La palabra del Señor en Primera de Corintios 14:26 dice de la manera siguiente: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén, amados hermanos. Solamente eso leemos. Tenga la bondad de sentarse, por favor, en esta noche. Hermanos, este sería ya el cuarto tema, por decirlo así, o sería la cuarta parte de las enseñanzas o del tema doctrinal que hemos estado llevando a cabo referente acerca de los dones espirituales. Hemos estado, amados hermanos, desarrollando don por don, según Pablo lo establece allá en Corintios capítulo número 12. Nos hemos tomado el tiempo, amados hermanos, de dar a entender en el poco conocimiento que tenemos, ¿verdad? Dar a entender qué aspectos abarca cada don. Y creo, hermanos, que hemos ido avanzando poco a poco. Y si usted retrocede unos versículos atrás, notará que en el capítulo 12 y en el versículo 10, la parte segunda de este versículo de Primera de Corintios dice diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua, que son los últimos dones que nos hacen falta que nosotros tengamos que aprovechar el tiempo en esta noche para poder dar a entender qué quiere el Señor o qué entiende la Biblia referente a esto. Hermanos, creo que no hay duda cuando hablamos de los otros dones: el don de hacer milagro, el don de tener fe, el don de sanidad, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. Y creo, amados hermanos, también hablábamos el miércoles anterior acerca del discernimiento de espíritu. Y creo que no ha quedado ninguna duda referente al tema, y si hubiese alguna duda, pues nosotros con mucho gusto le podemos solventar esas dudas. El hecho es de que todos los dones que el Espíritu da a su iglesia tienen un propósito, y el propósito fundamental de los dones es que la iglesia pueda ser edificada, que la iglesia pueda tener un fundamento en el Señor. Cuando nosotros, amados hermanos, llegamos a este punto, déjeme decirle que ningún don se produce por fuerza humana, ningún don se da por voluntad humana, sino que cada don se está siendo manifestado, y es el Espíritu quien provee el poder, es el Espíritu quien provee en sí la acción de cada don. Lastimosamente, amados hermanos, se ha tenido una idea equivocada del don de lenguas, y es que muchas personas piensan que hablar en lenguas es algo que tienen que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, y de repente dicen: no, es que el Espíritu me tomó y yo no me podía detener, el Espíritu me tomó y yo no podía detenerme, sino que yo estaba, pero vamos a ver más adelante que muchos aspectos no son así, porque Pablo dice que el don está sujeto a la persona que lo tiene. Entonces, cuando nosotros llegamos al don de lengua, es algo muy sencillo de entender, pero que en la sencillez del entendimiento muchos se han aprovechado de este don, y lo que han hecho es de que es el ser humano el que habla, no es el Espíritu. Yo le decía a usted tres aspectos fundamentales en el cual el ser humano puede manifestarse. El primer aspecto es que pueda manifestarse hablando acerca de los dones, siendo el Espíritu Santo, pero también puede haber un aspecto de una manifestación, pero de una humanidad de la persona. Y es cuando se mezclan quizás los sentimientos, cuando se mezcla quizás lo que estamos viviendo, cuando se mezcla quizás lo que nosotros tenemos en nuestro entorno. Y es ahí donde nosotros muchas veces quizás creemos que es el Espíritu, pero a veces es uno quien está hablando, y eso es muy delicado, porque nosotros no podemos decir: he aquí que el Señor dice, si el Señor no nos ha dicho nada.
O sea, no podemos decir, ¿verdad? El Señor me dijo, si el Señor no le ha dicho nada. Entonces, cuando llegamos al don de lenguas, amados hermanos, el don de lenguas es el don en el cual usted puede hablar de una manera sobrenatural un idioma que usted nunca había hablado, un idioma que aún usted quizá desconoce. Y siendo, amados hermanos, el don de lenguas, no hay una necesidad, por decirlo así, de ir a una escuela, de ir a un lugar y como lo hacen algunas iglesias y dicen, vengan, vamos a tener reunión porque les vamos a enseñar a hablar en lenguas. Sino que el don de lenguas es un milagro que se da en el creyente. Y siendo un milagro que se da en el creyente, es el mismo Espíritu quien le provee a usted de la lengua que usted va a hablar. Cada quien, amados hermanos, cuando va a generar un diálogo, la palabra siempre comienza por la mente. Cada vez que usted va a mencionar algo, usted siempre lo piensa. Cada palabra que usted expresa gramaticalmente, usted la piensa. Si no, recuerde cuando usted y yo comenzábamos a hablar el idioma local de este país, el italiano, nosotros comenzábamos a estructurar un diálogo y lo pensábamos y luego lo hablábamos, ¿verdad? Y así poco a poco íbamos haciendo nuestros pininos, poco a poco fuimos hablando a tal grado de que ahora usted ya habla, digamos que bien, ya se defiende, se da a entender, entiende lo que le dicen, pero es algo que usted aprendió. Pero referente a la palabra del Señor, el Señor nunca en su Biblia, en su palabra, nunca encontramos una escuela, oiga bien, de personas que querían hablar en lenguas, como lo hay en algunas congregaciones que dicen martes va a haber escuela de lenguas, pero eso es algo antibíblico, porque la Biblia dice que es el Espíritu que da conforme a la persona para que la persona hable. Entonces, si el Espíritu le pone una palabra en su mente, usted háblela, usted pronúnciela, porque eso es hablar en lenguas. Eso es un milagro. Ese es el milagro del don, hablar en lenguas. Ahora, cuando nosotros llegamos a este punto, hay que entender una diferencia. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Acá lo que me está diciendo la escritura es que cuando llegó el día de Pentecostés, oiga, ahí sí todos hablaron en lenguas. Todos hablaron en lenguas. Pero Pablo acá en Corintios, y si usted gusta lo busca, Corintios 12:30, Pablo hace una pregunta retórica. O sea, la pregunta retórica es aquella que ya se sabe la respuesta, pero Pablo pregunta y dice, bueno, ¿tienen todos el don de sanidad? Dice Pablo. Y usted sabe que en una iglesia no todos pueden tener el mismo don, porque Pablo ha hecho una especie de una explicación y comienza a decir, todos los que estamos acá, dice, somos el cuerpo de Cristo. Todos, cada quien tiene un elemento, una función que cumplir, dice, pero todos tenemos funciones diferentes. Pero entonces dice Pablo acá, ¿todos tienen el don de sanidad? Se pregunta Pablo. Y luego se pregunta, ¿será que todos hablan en lengua? Dice Pablo. Pero ¿qué es lo que estaba pasando acá? Y Pablo vea cómo enlaza el don de lenguas a la interpretación de las lenguas. Porque, hermanos, el don de lenguas es algo, hermanos, que el cristiano, el que posee ese don, y siempre acá en Corintios capítulo 14, si gusta me acompaña, versículo 2 dice, porque el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres, sino que este que está hablando en lenguas, este está hablando a Dios. O sea, está hablando con Dios, está dirigiendo a Dios. Pues nadie le entiende, dice, aunque por el Espíritu esta persona está hablando misterios. O sea, cuando una persona está hablando en lenguas, cuando el Espíritu mismo le ha dado a esta persona que hable esas lenguas, esta persona no está transmitiendo nada a la iglesia. No lo está transmitiendo, porque esta persona lo que está haciendo es edificándose con Dios, está platicando, está hablando con Dios. Amados hermanos, hay personas que tienen el don de lengua y pueden pasar, amados hermanos, quizás horas hablando con Dios, y aunque quizás ellos tengan la razón, ¿verdad? Y saben y comprenden que han estado hablando en lenguas, pero el proyecto de eso, o sea, la finalidad de eso es que estas personas son muy edificadas, son muy fortalecidas, estas personas son muy llenas de la presencia del Señor. Entonces,
¿Qué pasaría? Imagínese usted, le voy a poner este ejemplo. Si de repente todos los que estamos acá comenzamos a hablar en lenguas. Porque aquí creo que todos somos hermanos ahorita, ¿verdad? No hay ningún amigo. Y esto, hermanos, lo aprovecho, ¿verdad? Para que de vez en cuando usted invite a un amigo a este lugar. Amén. Invítelo, ore por sus amigos para que el Señor toque el corazón y puedan venir. Imagínese que usted invitó a su amigo a venir a este lugar. Supongamos que usted trajo un amigo y su amigo está sentado acá. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuál fuera la expresión de su amigo si al entrar a este lugar nos encuentra a todos hablando en lenguas? ¿Qué dirá ese amigo? Entonces Pablo está diciendo, dice, de que aquel que habla en lenguas está hablando con Dios, pero también aquel que está hablando en lenguas es necesario que dé una interpretación de lo que está dando. Tiene que dar esa interpretación adecuada, porque aquel que está hablando en lenguas se está edificando a sí mismo, se está llenando él a sí mismo. Pero déjeme decirle algo, también la iglesia necesita ser edificada. Por eso Pablo, si usted lo lee, comienza a hablar algunos aspectos. Y vea el aspecto primero que yo le quiero mencionar. Y si gusta, regresemos a Hechos capítulo 2, versículo 4, donde leímos, ¿verdad? Y decía, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las lenguas según, oiga, el Espíritu les daba que hablasen. Luego el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vea esto, amados hermanos, yo ya le voy a poner un ejemplo de esto. Versículo 7 dice, estaban atónitos y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Todos estos los que están hablando, dice, ¿cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la cual nosotros hemos nacido? Aquí hago una pausa, hermanos. Yo creo que el mejor idioma que nosotros manejamos es el que nos enseñaron al nacer. Ese sí lo hablamos perfecto, ¿verdad? Lo hablamos tal cual como es. Versículo 8 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, dice, y en el Ponto y en Asia. Vea, versículo 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Vea, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pues hay un aspecto entonces que las lenguas tienen. Y las lenguas, si vea lo que dice el versículo 11, si ellos escucharon hablar en sus lenguas que estaban maravillando a Dios, entonces hablar en lenguas es una alabanza para Dios. Está alabando al Señor, está glorificando, porque eso dicen, les escuchamos oír en nuestra lengua cuando nosotros estábamos, la que aprendimos desde nacimiento. Y lo que ellos decían, o sea, imagínese, es como que usted, imagínese, vaya de repente, ¿verdad? No sé, le voy a poner este ejemplo. Pero qué tal si de repente a usted lo mandan a una misión allá a China, ¿verdad? Y usted llega a China y de repente usted mira que un chinito está orando, ¿verdad? En su idioma, ¿verdad? En su idioma chino. Pero de repente este chinito comienza a alzar la voz en español y comienza a decir, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente. ¿Usted qué pensaría de ese chinito? Diría, wow, diría usted, qué maravilla, como este hombre, ¿verdad? ¿A dónde aprendió lo que usted está hablando? Y de repente usted le llega y le habla en español y dice, Dios le bendiga, hermano, le dice. Y de repente él no le va a entender. ¿Por qué? Porque él estaba maravillando, él estaba dando la gloria a Dios mediante el Espíritu se le había dado. Entonces, eso es lo que sucede en el don de lenguas, amados. Eso es lo que está atravesando una persona cuando tiene el don de lenguas. O sea, no toda la iglesia va a hablar en lenguas. O sea, no toda la iglesia va a hablar en lengua. Porque ¿qué pasaría si toda la iglesia hablara en lengua? Bueno, en Corintios había un gran desorden. Pablo tiene que poner un orden y le dice, no, le dice, si es que si yo vinieron de ustedes, yo soy el que más lenguas hablo entre ustedes, le dice Pablo.
Pero no me interesa que oigan las lenguas que tengo. Lo que me interesa, dice Pablo, es de que ustedes les pueda dar yo, dice Pablo, 2 o 3 palabras, pero que me las puedan entender, dice Pablo. Entonces, los corintios, amados hermanos, tenían un desorden en los dones, que la gente entraba y decía, no, hombre, estos están locos, mejor vámonos, decía. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere limpiar el nombre de su iglesia a través del Espíritu Santo. Porque la iglesia, amados hermanos, permítame decirle algo, la iglesia no tiene que ser burla de nadie. La iglesia tiene que ser para darle la gloria al Señor. Amén o no amén, amados hermanos. O sea, para eso sirve la iglesia, para que la gente vea y comprenda, para que la gente diga, allí verdaderamente sí está el Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, los corintios tienen un gran desorden. Pablo tiene que llegar y Pablo tiene que hablar del orden. Pablo dice, bueno, Pablo empieza a decir, si alguno de ustedes está profetizando, espere su turno. Si otro habla, bueno, el otro calle. Hermanos, vuelvo y se lo repito, hablar en lenguas es una alabanza hacia el Señor. Yo dije que le iba a poner un ejemplo y le puse el ejemplo del chinito. Pero yo recuerdo en una oportunidad que el evangelista Gigi Ávila comenzó a hablar del tema y dice que él en una oportunidad estaba en una campaña evangelística y él comenzó a hablar en lengua, dice, y de repente una persona extranjera que estaba en ese país cayó arrodillada ante los pies del Señor, porque lo que él estaba hablando, amados hermanos, en otras lenguas, ese hombre estaba siendo tocado por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos anhelar entonces, amados hermanos, cuando venimos a este lugar? Primero, que el Espíritu de Dios nos llene, ¿verdad? No estar ahí perdiendo el tiempo, que vamos a estar viendo un teléfono, que vamos a estar hojeando la Biblia. No, tenemos que estar pendientes de que si el Espíritu de Dios quiere bendecirnos con un don, no es para que usted se luzca, es para que la iglesia sea edificada. Es para que la iglesia pueda tener una edificación, para que la iglesia pueda tener un avance en lo que Dios quiere hacer en su obra. Porque vea lo que dice Corintios capítulo 14 versículo 6, dice Pablo, ahora pues, hermanos, dice, si yo voy a ustedes y hablo en lengua, dice, ¿qué aprovechará? Y si no les hablara en revelación o conciencia o profecía o con doctrina, dice Pablo. Versículo 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, y aquí comienza a hacer Pablo, ¿verdad? Una especie, ¿verdad? De comparaciones, habla de la flauta, de la trompeta, de la citara, dice. Entonces, Pablo lo que está dando a entender es que si usted es guitarra, suene a guitarra. ¿Me explico lo que le quiero decir, hermanos? O sea, si usted tiene un don, hable ese don, pero que se le entienda. Que ese entendimiento pueda mostrarse a las personas y que las personas puedan creer. Porque vea lo que dice el versículo número 9, dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entonces vamos a entender lo que dicen? ¿Cómo entonces vamos, dice Pablo, dice, vamos a entender lo que están diciendo? Entonces, ustedes están hablando por el aire, dice Pablo. Versículo dice, tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de un significado. Hermano, todo idioma tiene una interpretación. Usted va a Rusia, un ruso le entiende una interpretación. Fíjese que en mi empresa, bueno, donde yo trabajo, porque no es mi empresa, ¿verdad? Donde yo trabajo, a veces llegan personas de Ucrania, personas de Polonia, personas de Dinamarca, incluso hasta rusos. Cuando yo salgo le digo, buongiorno, buongiorno, hay bisogno, y Luis no me entiende y solo me dice no italiano. Eso es lo primero que saben decir, no italiano. Y ahí yo saco, ¿verdad?, mis artimañas, le digo, speak English, le digo, aleluya. Entonces le digo yo, le pregunto si habla inglés y me dice, no, me dice. Entonces el hecho, amados hermanos, es que nos hacemos uso de la tecnología, agarramos el teléfono, hablamos, ¿verdad?, en el idioma que queremos hablar para que le traduzca a la traducción que él necesita. Y cuando él dice, sí, ya nos entendemos. Pero vea,
hay una traducción, hay una forma de poder interpretar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hermano, no es malo que hablemos lenguas. Lo que está diciendo Pablo es que también le pidamos al Señor la interpretación de las lenguas que vamos a hablar. Porque de repente usted dice, yo escuché que la hermana dijo esto, pues yo lo voy a repetir. Es que no somos repetidoras, somos personas, oiga bien, que el Espíritu Santo quiere usar para que la iglesia sea edificada. Por eso si usted vuelve al capítulo 13, Pablo comienza a hablar un aspecto bien importante y es el amor. O sea, Pablo cuando habla del amor no cree que está diciendo, el amor es sufrido, ya lo toma el esposo, ¿verdad? Con la esposa, el amor es benigno, ya ves amor, mira, el amor todo lo soporta. No, Pablo está haciendo la referencia acerca de los dones. Que si vamos a tener dones dentro de la iglesia, que los ejerzamos en el amor del Señor. Porque si no tenemos amor, dice Pablo, entonces vamos a ser como un címbalo que resuena, como un metal que solamente está sonando. Hermanos, todos los 9 dones de los que hemos hablado es necesario, oiga bien, es indispensable que el hombre o la mujer, el hijo de Dios que tenga un don, esté lleno de amor. Porque si no tengo amor, dice Pablo, de nada me vale. Por cierto, ¿cómo andan de amor ustedes, hermano? Ya que andamos por acá. No, que no les dé risa. Si tienen amor, digan gloria a Dios, ¿verdad? Si no tienen amor, dígale, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Comúnmente dice, no se dejan amar. Es que Dios no lo está mandando a que pregunte si se deja o no se deja. Dios lo está mandando a que usted ame a su hermano, que usted ame la iglesia. Es un mandato, es una ordenanza, es una orden que el Señor está dando. Por eso Pablo dice, ¿de qué me sirve que yo hable tantas lenguas? Pero si no tengo amor, dice Pablo, no me sirve de nada. ¿Usted tiene lenguas, hermano? Hablemos del don. ¿Tiene lenguas usted? No. Supongamos que no tienen lengua, pero tienen amor por lo menos. Seguro que tienen amor, o sea, de pensarlo a veces. Porque si vamos a ver el significado de amor, entonces váyase allá a Corintios 13 y vea lo que dice. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no se irrita con nada, no guarda rencor, dice. Con solo que usted guarde rencor en su corazón, no tiene amor. Así de simple. Un pequeño rencor que usted guarde en su corazón no tiene amor. No hay amor. Por eso es necesario, hermanos. Por eso yo les decía siempre, cada vez que terminaba cada sesión de los dones, les decía, no tiene un don, vaya a revisar su corazón porque algo está fallando. Porque Pablo dice allá en el 12:7, Corintios 12:7, Pablo dice, a todos les he dado una manifestación. A cada uno. O sea, todos los que estamos acá tendríamos que tener dones del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que como iglesia oramos para que el Señor manifieste sus dones? Porque son necesarios, son importantes, son, amados hermanos, los que nos van a hacer crecer como iglesia. Son los que nos van a permitir que la gente vea que aquí mora un Dios de poder y de misericordia. Pero ¿por qué a veces no tenemos el don? Radiografía de pies a cabeza. Nos falta amor, hermano. Nos falta amor. Nos falta amor. Nos falta amor. Si a nosotros no nos aman, amemos nosotros entonces. Es que ahí es donde duele. Ahí es donde cuesta. Todos queremos ser amados, ¿verdad, hermanos? ¿Queremos o no queremos ser amados? Es que todos queremos ser amados, todos queremos ser correspondidos, todos queremos que nos den, pero a la hora de dar nosotros, es ahí donde vemos la verdadera victoria de Cristo. Todos queremos que Cristo nos ame, pero en realidad nosotros amamos a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere decirnos a través de los dones.
Porque podemos pasar, amados hermanos, Señor, bendice a tu iglesia con dones. Señor, que hayan lenguas. Señor, que haya profecía. Señor, que haya el don de milagros, el don de fe. Señor, que haya palabra. Señor, que abra el don de sabiduría. Pero si no tenemos amor en nuestro corazón, es como que queramos entrar por esa puerta, pero esté cerrada. Eso es lo que dice el Señor. Por eso Pablo, vea, regresamos a lo que está diciendo Pablo. El propósito de hablar en lenguas, amados hermanos, el propósito general de hablar en lenguas es que los creyentes puedan escuchar ese mensaje para que ellos puedan entender. Vea lo que dice Corintios 14, 22. Este se lo voy a leer en la NBI. Vea lo que dice. Dice, de modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Aquel que está hablando en lengua no es que diga, oigan el hermano, qué espiritual, ¿verdad? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? No, es una señal para los no creyentes. En cambio, para nosotros, los que ya creímos, ahí usted dice amén, ¿verdad? En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Versículo 23 dice, así que toda la iglesia se reúne y si todos hablan en lengua, si entran algunos, entenderán o no creen. Y vea lo que dice acá la escritura. Esta interpretación es un poco fuerte. Dice, así que si toda la iglesia, dice, se reúne y todos hablan en lenguas. Dice, oiga esto, imagínense, dice, así que dice Pablo, si todos se reúnen y todos comienzan a hablar en lenguas y de repente entran algunos que no entienden, no creen, que dirán que ustedes están locos, dice Pablo. Le pregunto yo, amados hermanos, le pregunto yo, o sea, ¿se equivoca? No, lo que el Señor está diciendo es, hay que tener un orden en el don de lenguas. Hay que tener ese orden. Versículo número 24. Vea esto. Pero si uno que no cree, dice, o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón, dice, van a quedar al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente, dice, Dios está en este lugar. Vea lo que Dios quiere darle a su iglesia. Primer aspecto, claro, usted puede hablar en lengua siempre y cuando el Espíritu de Dios se las dé. Eso lo dije al principio. Aquí en el IN Piacenza no hay escuela de lenguas. Es el Espíritu que da ese don. Es el Espíritu Santo que desciende sobre esa persona y le da el don de hablar lenguas. Al que Él quiera, dice su palabra. Él da según Él quiere. Pero usted, sabiendo que tiene el don de lenguas, pídale al Señor la interpretación para cuando usted hable en lenguas, ese mensaje que usted está hablando con el Señor, lo que el Señor está diciendo, usted pueda interpretarlo para los que están acá. Y si hay uno, ¿verdad?, que no haya conocido al Señor, imagínese, ¿verdad?, comienza a decir ¿verdad?, en ese mensaje de lenguas, tú que has venido a este lugar cansado, agobiado, yo te digo que no te quites la vida. Imagínese a alguien con deseos de quitársela, dice, no, hombre, Dios me ha hablado, me arrodillo y le sirvo al Señor. Así obra el Espíritu Santo, hermanos. Así crece la iglesia. Así abunda la iglesia. Así va avanzando la iglesia. O de repente viene alguien, ¿verdad?, y dice, hermano, mire, me siento mal, me pasa esto, y le ponemos las manos, ¿verdad? Todos oramos por él y nosotros nos damos cuenta que después esta persona ha sido sanada por un don de sanidades que hay entre ustedes. Así crece la iglesia, hermanos. ¿Por qué creen que nuestro primer auxilio siempre es el Señor? ¿Por qué ustedes siempre que tienen una enfermedad, ustedes, sus familiares y sus hijos, por qué siempre buscamos a la iglesia? Porque sabemos que en el Señor tenemos respuesta. En el Señor tenemos respuesta.
En el Señor nos concentramos, en el Señor venimos, o de repente, ¿verdad? Hablando del don de sabiduría, nos vamos a ir más atrás. Usted necesita tomar una decisión clara, seria. Usted dice, hermano, mire, fíjese que yo necesito que usted me oriente. Necesito tomar esta decisión, hacer esto y esto y esto. Y el hermano con ese don de sabiduría, hacer las cosas bien, le dice, hermano, mire, yo le aconsejo que haga esto, porque la palabra del Señor dice esto y esto. Usted dice, ¿qué consejo me dio el hermano? ¿Cómo no va a crecer una iglesia así, amados hermanos? Sería hermoso, ¿verdad? Sí, están despiertos, hermano. Sí, ¿verdad? Sería hermoso, ¿verdad, hermanos? Que nosotros vendemos una iglesia y ante cualquier problema que venga, amados hermanos, que el enemigo salga corriendo porque encuentra acá una iglesia fortalecida en el espíritu. Como lo estudiábamos hace unos domingos atrás, no hay que darle lugar al diablo. O sea, hermanos, ahí están los dones del Espíritu Santo. Están vigentes, no se han vencido. Es como cuando nosotros tenemos tanto material, ¿verdad? En nuestro almacén de casa, ¿verdad? Y uno lo primero que dice, esto de hacer desde hace cuánto tiempo hasta acá. Uno dice, quiero ver si no se ha vencido. Y dice, no, hombre, todavía tengo un mes para tomármelo, dice usted. Y comienza a prepararlo, ¿verdad? Y si ya está vencido, pues igual, ¿verdad? Usted dice, pues en el nombre del Señor, dice usted. Pero los dones no tienen fecha de vencimiento. Como iglesia Elim creemos fielmente que los dones están vigentes. Porque la iglesia sigue vigente. La iglesia sigue en la tierra. Cristo no ha venido. Y mientras Cristo no viene, la iglesia tiene que ser edificada. Entonces, hablando de todo esto, llegamos al versículo que hemos leído, que es el 26. Y Pablo dice acá, bueno, hermanos, vamos a hacer una conclusión, dice Pablo. ¿Qué concluimos entonces, hermanos? Dice que cuando se reúnan, dice Pablo acá, vea lo que va a decir Pablo acá, que cuando se reúnan, dice, cada uno puede tener un salmo, o sea, una alabanza. Oiga esto nos está dando, hermanos, como la liturgia de la reunión que tenían los primeros cristianos. Dice, ¿qué vamos a concluir entonces? Dice Pablo. Cuando ustedes se reúnan, tiene que haber alabanza. La Reina Valera dice doctrina, ¿verdad? La NBI dice, tiene que haber una enseñanza. Una revelación está hablando acerca de una profecía. Está hablando de que cuando nos reunamos tiene que haber, oiga, un mensaje en lenguas. Y ese mensaje en lenguas tiene que tener una interpretación. Y todo esto, o sea, todo lo que se hace de inicio a fin cuando usted y yo nos reunamos, tiene que ser para la edificación de la iglesia. Pregunto, ¿tenían local ellos de iglesia? ¿Dónde se reunían entonces? Entonces eso es una célula. Hay manifestación del Espíritu Santo en su célula, amado hermano. Se derrama el Espíritu en sus vidas. O sea, si es así, amados hermanos, esa es una célula que se está edificando. Pero si salen todos empleitados de la célula, entonces no se están edificando. Si salen todos tristes de la célula, no se están edificando. Si salen todos ahí, que no se están edificando. Es necesario, oiga bien, es necesario que la iglesia disfrute esto. ¿O no se goza usted en las alabanzas? Si no lo hace, gócese. Porque el que las está cantando, le aseguro que está más nervioso que usted mismo. Porque no es fácil, hermanos. No es fácil. Aún en una célula, si usted le dice a un hermano, ayúdeme, ese hermano se preocupa por preparar algo para la célula. No es fácil. O cuando le dicen a un hermano, ayúdeme con esta enseñanza. Ay, hermano, ¿y yo qué voy a decir? Y hermano, y dice, no es fácil. Pero ¿quién lo hace posible? El Espíritu Santo. Lo hace posible el Espíritu Santo, hermanos. Por eso bendito, oiga bien, bendito nuestro Señor Jesucristo, que dijo, me voy, dijo, pero no quedan solos. Oiga esto, me voy, dijo, pero no quedan solos. Les voy a mandar el otro consolador, quien es el Espíritu Santo, dijo el Señor. Por eso aprovechemos, hermanos. Aprovechemos.
Como decía mi profesora, no nos durmamos en la clase, aprovechemos que el Espíritu de Dios está aquí, está, hermano, con una bolsada de dones para cada uno de nosotros. Solo es que usted abra su corazón, que abra su entendimiento, que deje a un lado esa carne. Porque no puede abundar el Espíritu donde hay carne. Por eso Pablo dijo, yo tengo que menguar, dijo, para que tu espíritu crezca. ¿Se acuerda el domingo? Nadie de ustedes los miraba bien serio. Hermanos, tenemos que menguar, tenemos que echar raíces para que seamos esos árboles bien frondosos, esos árboles maravillosos, donde tengamos una autoridad, donde tengamos, amados hermanos, una fuerza, donde tengamos palabra. Esto es una célula, lo que está diciendo Pablo acá. Bueno, hermano, vamos a concluir, dijo Pablo. Cuando hagan la célula, dijo, donde el hermano o la hermana, o la 1, o la 2, la 3, o la 4, la que usted quiera, tiene que haber alabanza, dijo. Tiene que haber enseñanza. O sea, usted si es líder, preocúpese porque lo que usted está dando, enseña a los demás. No llegue a leer la guía, no llegue a inventar, a tataratear. No, preocúpese porque lo que usted va a enseñar algo. Hermano, qué maravilloso es cuando alguien enseña algo y usted después mira a las personas haciendo lo que usted les ha enseñado. Y qué hermoso es que usted les enseñe la palabra del Señor. Y luego dice, tiene que haber una revelación, pero ¿cómo se procede esto? Mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. Tiene que haber un mensaje en lengua, dice. Y esas lenguas, imagínense si hay un amigo, dice, uy, ¿qué estará diciendo esta persona acá? Que algo que está hablando, algo que yo no entiendo. Y de repente comienza a dar esa interpretación y dice, Dios está aquí con estos que están acá. Y todo, dice Pablo, todo se hace para que la iglesia sea edificada. Hermanos, cuando nosotros queremos construir nuestras casas, nosotros buscamos un albañil o un moratore. Usted compra el terreno y usted le dice al albañil o al moratore, necesito que me haga un presupuesto porque yo quiero construir mi casa. Usted dice, dicen que es mejor que uno la construya a que la compre ya construida. Muchos tienen ese pensamiento y está bien porque usted le da la forma. Usted dice, si usted quiere puede poner quizás la sala hasta el fondo y la cocina como usted quiera, es su casa. Pero lo que usted quiere es que le edifiquen su casa. Y llega el albañil o el moratore, ¿verdad? Y saca su cinta de medir y le dice, ¿de cuántos la quiere? Y acá y comienza a medir y hace sus cálculos. Cálculos que nunca cuadran, amados hermanos. Siempre salen otros gastos. Pero cuando usted está en ese proyecto, usted le paga al albañil. Y usted deja al albañil hacer lo que usted le ha dicho que quiere que haga. Pero cada cierto tiempo usted llega a ver su casita, cómo va. Usted llega a ver, dice, quiero ver si ya levantaron paredes, quiero ver si ya abrieron los zanjos, quiero ver si ya pusieron las ventanas, quiero ver si ya pusieron Usted vea, usted va, usted inspecciona esa construcción. ¿Quién es el que no inspecciona esa construcción? O sea, yo le pregunto, y si usted, digamos que no ha pasado por eso, pero si usted construyera una casa, usted tendría que ir a inspeccionar esa edificación que se está dando. Entonces, yo le hago este ejemplo con el propósito de vernos a nosotros mismos. ¿Qué tan edificados estamos? ¿Qué tan edificados estamos por el Espíritu? Porque si no estamos edificados, amados hermanos, entonces porque no hay dones dentro de nosotros. No hay dones. ¿Y cómo no van a haber dones? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que aprovecho para hacer un paréntesis para los que nos están viendo. Estamos haciendo, hermanos, una serie de pruebas nosotros con las transmisiones. Estamos probando ahí con mi hermano Adrián y estamos tratando de querer lanzar ese proyecto. Lanzamos una publicación, no nos sale bien, la borramos, la lanzamos y vamos a ver, pero creo que ya identificamos el problema y vamos a trabajar en ello. Entonces, yo le invito a usted. O sea, usted es un elegido de Dios. Bueno, todos son amigos entonces, ninguno ha aceptado al Señor. Usted es un elegido de Dios.
Usted es una persona que Dios le hizo un llamado. ¿Se recuerda del llamamiento eficaz cuando hablábamos de esa doctrina? Dios lo llama y usted responde a ese llamado. Cuando usted responde a ese llamado, usted pasa por una etapa de arrepentimiento. Toda su vida de pecado usted ya la dejó atrás. Sí, ¿verdad? Ya la dejó atrás. Entonces, habiendo pasado ese proceso, entonces el Señor lo llama, el Señor lo bendice a usted con la gracia, con la salvación eterna que nadie se la puede quitar porque Dios se la ha dado. Entonces, ahora lo que sigue es, veamos cómo estamos, si hemos sido ya bautizados por el Espíritu Santo, si en realidad estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Porque si no lo estamos haciendo, el siguiente paso son los dones y no van a fluir, hermanos, no van a fluir, no van a fluir. O sea, para usted meterse al carro tiene que abrir la puerta. Para usted entrar a su casa tiene que abrir la puerta. No es que se va a meter por la ventana, tiene que entrar por el lugar correcto. Por eso el Señor dice acá, a cada uno le ha dado la manifestación. Primera de Corintios 12:7. A cada uno se le ha dado una manifestación. A cada uno. ¿Me voy a beneficiar yo de la manifestación? No. Aquí dice, es para el bien de los demás. Si yo tengo un don, es para el bien de los demás. Es para que los demás sean bendecidos. Hermanos, si no nos sentimos bendecidos por esta iglesia, entonces oremos para que el Señor nos ministre. No señalemos, no veamos sobre los hombros, ni siquiera nos atrevamos a decir, yo sí tengo, los demás. No, hagamos algo por ello. Y que nuestras oraciones, oiga bien, sean dirigidas para que la iglesia sea edificada. Hermanos, si el Señor ha decidido que el Limpia Chenza no pase de 50 miembros, no vamos a pasar de 50 miembros. Nos vamos a decir, invitemos y que crezcamos a 3,000, 5,000. Si el Señor lo quiere, va a ser. Si el Señor no lo quiere, no va a ser. Si el Señor quiere tenernos poquitos, pues aquí poquitos vamos a estar, hermanos. Pero los poquitos que estemos, vivamos el amor. Vivámoslo. No solo lo hagamos del diente al labio, ¿verdad? No, vivámoslo. Vivámoslo, vivámoslo. Porque cuando eso sucede, vemos que lo siguiente es los dones del Espíritu. Que esta iglesia, amados hermanos, es mi deseo, que todos ustedes puedan tener un don del Espíritu Santo. Y qué mayor forma, ¿verdad?, de decirle, Espíritu de Dios, bendícenos con un don. Amén, amados hermanos. Le invito a que cierre sus ojos en esta hora. Vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor,